Fui elegida en 1979 y entonces nos elegían, la directiva votaba y las que se presentaban, pero era la directiva quien hacía las votaciones. Es que entonces realmente tampoco habían muchos, hacían una gala fallera en los viveros, que íbamos todas las falleras mayores con el presidente solamente, no habían ni familiares ni nada, y las presentaciones que nos invitaban, las peinetas. Eran enormes y la forma de peinarnos, que era todo con ganchos y terminabas con las orejas así, pero sobre todo las peinetas. Lo demás me gustaba bastante. Pues interesante, que hacía muchísimos años que la falla no se llevaba un primer premio y ese año fue el primer premio y fue una alegría muy grande, porque hacía ya años que no había ningún premio. Recuerdo bonito, pues es que en realidad fueron todos, porque fue un año que salió todo muy bien, tuvimos muy buen tiempo, muy buen ambiente y realmente recuerdo bonito toda la semana fallera. Me hice 2, más el que yo tenía de antes, y sí, se exponían en casa, cada uno en su casa hacía la exposición y los expusimos, sí, la ofrenda, y por mi padre.